Vamos a tomarnos unos minutos previos, como siempre, para generar esta suerte de espacio íntimo, personal, profundo, honesto, amable, lúcido. Vamos a generar este espacio que además nos servirá para establecer una amable transición entre todas nuestras ocupaciones de las que hemos estado ocupados hasta hace unos pocos minutos, la carga emocional de nuestro día, de nuestra semana, las situaciones que reclaman nuestra atención y una gran parte a la que le debemos prestar atención. Hay otra parte que es el juego habitual de la mente que está generando pensamientos y entretenimientos varios, por decirlo de una manera muy cercana. Así que vamos a abrir este espacio que nos acerque a nuestras cualidades, de las que nunca en realidad nos hemos apartado, porque este es uno de los principios fundamentales del Dharma, son inherentes a nosotros, son constitutivas, son nuestra identidad mayor. Se suele poner el ejemplo de la sombra. Se vea o no se vea, siempre te está acompañando. Es simplemente un juego de luz y de perspectiva para que la puedas ver o no, pero siempre te está acompañando. La sombra física, no estoy hablando en términos freudianos, que también nos acompaña. Pero bueno, vamos a encontrarnos con todo ello, con nuestras luces y con nuestras sombras, en un espacio mayor que nuestras dificultades, mayor que aquellas limitaciones que nos autoimponemos, aquello que alguna vez nos planteábamos. Que el amor sea mayor que nuestros conflictos, que la ternura sea mayor que nuestras dificultades. Tomad contacto con vuestro cuerpo. Desde hace 2 semanas venimos dando esta referencia que de forma inmediata podemos despertar en nosotros un estoy aquí, el peso de nuestro cuerpo que se hace evidente, nuestra presencia, en llevar nuestra atención al peso del cuerpo que descansa sobre nuestra silla, nuestro asiento. Y lo vamos a tomar como nuestro asiento en el mundo. Y ese asiento en el mundo está en el centro, desde donde dimana sin limitación la sabiduría y la compasión. Ese centro le podemos llamar corazón, mente y corazón, le podemos llamar estado de Buda o nuestra naturaleza búdica, le podemos llamar nuestra alma, nuestro espíritu. Es más relevante la comunión con ese estado que su nombre. Es una simple denominación. Desde allí contemplamos esto que es tomar refugio en el Buda, contemplamos el tomar refugio en el Dharma, que implica un doble movimiento, una doble mirada. Una es la de confianza a las enseñanzas, porque las enseñanzas tienen una absoluta confianza en nuestras cualidades. Todo lo que las enseñanzas del Buda aseguran que somos capaces de desarrollar, de despertar, esa afirmación es clara y contundente porque tenemos todas las cualidades y hay que generar ahora las condiciones. Tenemos todas las cualidades para desarrollar eso que las enseñanzas nos animan a despertar.
por eso es tan importante también el recordar esta otra acepción de la palabra Dharma, que es el reconocer el movimiento cambiante de todos los fenómenos, sean de orden material o inmaterial. Ese juego pendular constante entre la impermanencia y la interdependencia, que si lo llevamos a observar nuestro complejo mundo emocional, encontramos en ese reconocimiento un extraordinario apoyo para poder ir desmontando todo aquello que damos por cierto y como parte de nuestra identidad. Y podríamos dedicar un tiempo, en principio, a desmontar todos aquellos argumentos con los que nos dañamos a nosotros mismos, que están allí con un aspecto de permanente porque nosotros los estamos haciendo permanentes. Imagínate que todos esos conceptos, todas esas valoraciones, todas esas desvalorizaciones que haces sobre ti las tienes en un puño. Y agitas de forma constante el puño, intentando liberarte de toda esa confusión que tanto daño te hace. Pero lo único que logramos es mayor agitación y una mayor presencia de esa conceptualización sesgada y dañina. Es algo bastante simple. Abre el puño. Suelta. Toma refugio en el Buda, en el Dharma, en la Sangha, valorando esta bella, preciosa y profunda cadena de transmisión que viene desde el fondo de los tiempos, desde el fondo de las historias, desde lugares tan lejanos, con una enseñanza que se mantiene viva, vigente, porque cada uno de los eslabones que la componen han realizado lo que el Dharma y el Buda nos han legado. Y vamos a encontrar también allí un punto para la compasión, en el refugio en la Sangha, humanidad compartida, dicho en términos más cercanos. Este vaso comunicante entre todos los seres, vivamos en la misma casa, en la misma comunidad, en la misma ciudad, en el planeta en definitiva. Comprendiendo nuestro dolor, nuestra incomodidad, como nuestra satisfacción y nuestro regocijo, también estamos comprendiendo y estamos acompañándonos en una o en otra circunstancia los unos a los otros. Tomo refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha hasta alcanzar la iluminación, que por el mérito de la práctica de la generosidad y demás virtudes trascendentales alcance la iluminación para el beneficio de todos los seres sensibles, sin excepción. Vamos a ejercitar estos 3 puntos de relajación, quietud y vigilancia o claridad. La relajación, vamos a recordarlo, en el aspecto físico tiene que ver con detectar si hay alguna parte de nuestro cuerpo que está manteniendo una tensión absolutamente innecesaria. Puedes comenzar desde la planta de los pies, cuando tu práctica personal puedes demorar más tiempo. Ahora vamos a hacer un recorrido algo más ágil, desde la planta de los pies hacia las rodillas, desde ellas hacia los muslos. Observa si hay alguna tensión allí. Despréndete de ella. Estamos ejercitando el soltar lo innecesario. Glúteos, nuestra espalda, nuestra columna, nuestros hombros. Observa cómo están. Si están a una misma altura,
el uno con el otro, ligeramente abiertos hacia atrás, muy relajados. Deja que el propio peso de los brazos ayude a esa relajación. Observa el pecho. El movimiento rítmico del pecho no es muy fácil de experimentar. La propia caja torácica limita la expansión en la inhalación y en la exhalación. Pero si te detienes ahí un poco y agudizas la percepción, que de paso es el ejercicio de estar contigo misma, puedes encontrar ese ligero movimiento de expansión y contracción. Más fácil es el abdomen. Entonces allí puedes observar si hay alguna limitación para ese fluir espontáneo del abdomen que se distiende en cada exhalación y que se contrae ligeramente en cada inhalación. La frente, tu expresión, el gesto. Si sientes algún punto de tensión, pues despréndete de ello, de todo lo innecesario. También podemos ayudarnos a desprendernos de todas las tensiones emocionales que en este momento, que no estamos en un modo operativo, funcional, resolutivo, pues podemos considerarlas innecesarias. Con esto no estamos minimizando la dureza de alguna situación en particular. No nos estamos olvidando, nos estamos tomando un breve descanso de nosotros mismos. Y emergeremos con mayor fortaleza y más confianza, lucidez y creatividad para volver al ruedo. La quietud es el silencio. La quietud interior la promovemos también manteniendo la atención en la respiración y eso hace que ese diálogo habitual de la mente que tiene consigo misma pues vaya apaciguándose y va cobrando una mayor presencia el espacio que envuelve a todas y a cada una de nuestras, bueno, el juego constante de la memoria, el tiempo y el lenguaje. La vigilancia o la lucidez es el tercer componente que nos ayuda a estabilizar esta relajación, esta quietud. Y la vigilancia o la claridad se activa como una suerte de amable alarma cuando nuestra mente está tan ocupada consigo misma. Y nos recuerda que nuestra tarea mayor y única es permanecer atentos a inhalar y a exhalar. Allí está la vida.
Allí está la muerte. Allí están las habilidades, la fortaleza, el coraje y la ternura para acompañarnos en un aspecto y en otro. Durante los próximos minutos tenemos esta consigna de relajación, quietud y claridad o vigilancia como nuestro punto de apoyo.
Compasión, vulnerabilidades y fortalezas. Es el tema que he elegido para hablar hoy y seguramente volveré sobre ello en algún encuentro más. La compasión es una presencia cada vez mayor, afortunadamente, en nuestra sociedad. Se está haciendo cada vez más visible y en tantísimos ámbitos, ya no solo en el ámbito budista o en el ámbito de mindfulness, en el ámbito personal del practicante, sino que va siendo una activa herramienta a desarrollar en muchísimos contextos. El sistema sanitario, el sistema educativo, el tercer sector, y esto es una gran noticia y hay que seguir trabajando mucho con ello. De hecho, ayer estaba leyendo una invitación que nos hace para algunos de nosotros un común amigo como Gonzalo Brito, en el que propone generar un movimiento e invitar a la RAE que cambie la definición de compasión. La sociedad ya está incorporando que la compasión no es esta idea que ha primado mucho en Occidente de conmiseración, de lástima, de pena, y está incorporando esto que nos ha llegado por la constante prédica de voces muy respetables. Una de ellas, de las más vigorosas, Su Santidad el Dalai Lama, Thich Nhat Hanh y tantísimos otros grandes maestros. Su Santidad el Dalai Lama, que ha promovido encuentros desde hace más de 25 años y sigue aún a sus 80 y tantos años, teniendo una agenda muy activa, con científicos de distintas disciplinas, profesionales, pensadores, activistas de distintos ámbitos, en el que el vaso comunicante, el punto de encuentro, de apoyo en todas esas reuniones es la compasión. Podríamos hacer una definición muy rápida, muy casi de andar por casa, podríamos decir, aunque me voy a apoyar en enseñanzas que he recibido, muchos textos que he leído, diciendo a grandes rasgos que la compasión es ese sentido de preocupación que se despierta en nosotros cuando somos testigos de la incomodidad, el dolor, el sufrimiento de alguien, y surge además de esa detección un impulso que tal vez comienza con una pregunta: ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo aportar? Eso que nos resulta visible y que no solo nos resulta visible, sino que mueve recursos propios y que nos invita a pensar al menos si podemos seguir estando allí presentes, no dar la vuelta y marcharnos, y esa manera de estar presentes que sea una presencia activa. Esa presencia activa que muchas veces necesita de la creatividad. En general, todas las veces necesita de la creatividad, del criterio, para no imponer, no forzar, no manipular y estar allí acompañando en los mejores términos, los que se acerquen más a las necesidades del otro. Podríamos pensar también que en esencia la compasión es ese núcleo de nuestra condición humana, podemos llamarlo en términos dhármicos, Sugata Garbha, Tathagata Garbha, naturaleza de Buda, pero desde los ámbitos contemporáneos y científicos también vamos encontrando maneras de referirnos a eso como un núcleo central en nosotros como seres humanos. Esa capacidad
de empatizar con el sufrimiento del otro, esa diferenciación que se hace entre la empatía y la compasión, como la empatía puede conectar con la acción compasiva, que la empatía en sí misma no es sinónimo de compasión, que la empatía es un poco, responde a esto de la teoría de la mente, de entender, percibir, sentir cómo está sintiendo el otro, cómo está pensando el otro, pero que pone en marcha esa empatía, es capaz de poner en marcha las cualidades más nobles. También es justo que lo digamos, porque convivimos con luces y con sombras, y esto para señalar que la empatía en sí misma no es sinónimo de compasión. La empatía puede poner en marcha nuestros aspectos, vamos a decirlo de una manera amable, más pícaros. Los trucos en la calle, los engaños telefónicos, o un buen vendedor, simplemente, en una actitud absolutamente honesta, comercial, que empatiza con el futuro comprador y sabe cómo llevarlo hacia la compra. Podríamos decir que la compasión es esta bondad básica, esencial, con una conciencia, al mismo tiempo con una conciencia del sufrimiento propio, porque también la compasión la dirigimos hacia nosotros, con una conciencia tanto del sufrimiento propio como del sufrimiento de los demás. Y se complementa, un poco parafraseando a Paul Gilbert, con el intento, el deseo y el intento de aliviar ese sufrimiento. Podría decirlo, a mí me gusta pensarlo también como lo que nos sostiene la compasión, ¿no? Lo que nos sostiene cuando estamos desde un lugar mucho más profundo que las maneras habituales de estar. Y esta manera de estar distinta a las formas habituales de estar es también lo que se trabaja de una manera pormenorizada con estos recorridos últimos que provienen desde la neurología, desde la neurociencia y desde tantísimos trabajos que se han estado haciendo estos últimos 20 años para trabajar lo que decimos burnout o la fatiga por empatía. También el lenguaje se ha ido especializando, se ha ido especificando y ya no hablamos de fatiga por compasión, sino de fatiga por empatía. Bien, pero eso puede ser otro tema. Podemos decir que la compasión es lo que nos permite abrirnos a la realidad del sufrimiento y buscar su alivio. Decíamos que la compasión es lo que conecta nuestro sentido de la empatía con actos de bondad, de generosidad, todo aquello que promueva la distensión, ¿no? El humor, el silencio, esa presencia quieta, calmada, que ofrece aquí estoy, un reaseguro para el otro, aquí estoy para ti. Podríamos resumirlo que se activan tres aspectos, ¿eh? O que deben darse estos tres aspectos. Percibimos el sufrimiento o la necesidad del otro, y esto es algo característico de muchas especies, no solo de la especie humana, fundamentalmente de los mamíferos. Nosotros, los seres humanos, tenemos la capacidad de ser autoconscientes de nuestras emociones, de nuestros pulsos, de nuestros impulsos y poder dirigirlos en una sana dirección. Y eso es lo que nos lleva a conectarnos emocionalmente con nuestros recursos, que hacen diferenciar que lo que le está sucediendo al otro no nos está sucediendo a nosotros. Por eso es como un salvo, como una suerte de cuidado que se pone en marcha para no empatizar de una manera que nos supere a nosotros también. Somos conscientes que el dolor del otro no es el nuestro, pero por no serlo no implica que lo desconozcamos o que nos volvamos insensibles, sino que surge la fortaleza a partir de esta clara diferenciación.
nos sensibilizamos, nos predisponemos, pero no es nuestro dolor. Y por eso podemos generar tantas respuestas. Eso es como la compasión pues, nos puede conducir a la acción. Hablaba de la compasión hacia los demás, de la compasión hacia uno mismo, y este último aspecto, el de la compasión hacia uno mismo, que está presente en el Dharma desde siempre, pero tal vez de una manera no tan explícita como se han presentado en otras corrientes, y eso es un gran aporte. Seguramente que si hablamos de autocompasión, muchos estaremos recordando a Christine Neff, a Christopher Germer, que tienen, y muchos otros, Thupten Jinpa y muchos otros que yo no conoceré, pero que seguro están trabajando este punto de la compasión dirigida hacia uno mismo. En el budismo, cuando decimos los 4 pensamientos inconmensurables, puedan todos los seres ser felices, puedan todos los seres alejarse del sufrimiento, podamos todos los seres vivir en ese punto ecuánime en el que tratamos de proveer y proveernos felicidad y no proveer ni proveernos sufrimiento. Pero los seres humanos somos bastante curiosos. Y habitualmente en ese todos, cuando lo enunciamos, bien sea por una suerte de heroísmo espiritual, o bien sea tributario de una conducta de olvido de nosotros mismos, de cierta familiarización o familiaridad con desmerecernos, no nos incluimos, no nos sentimos incluidos en ese podamos todos los seres ser felices. Pero también, tanto en un aspecto como en el otro, o en una corriente como otra, nos alientan a que estemos muy atentos para que esa compasión dirigida hacia nosotros mismos no nos lleve a la autocomplacencia, esa autocomplacencia no nos lleve a una mirada que nos absuelva de todos o de algunos de nuestros aspectos que sí deben ser tenidos en cuenta para ser redireccionados. Esa autocomplacencia que no nos lleve al orgullo, a la vanidad, a la beligerancia en definitiva, en toda la magnitud de la palabra, con uno y con los demás. Y que también la compasión y la autocompasión estén presentes no solo en los grandes dolores y en los grandes sufrimientos, sino en nuestra cotidianidad que está pues plagada o que al menos es visitada a diario en muchas porciones de tiempo mayores o menores, de pérdida de control de nuestra emocionalidad, que a veces la soledad es una sensación que nos hiere y nos separa de los demás, la irritación, el enojo, lo que puede traer el proceso de envejecer y de enfermar, la frustración, la decepción, incluso en los aspectos más triviales, ¿no? Tener en cuenta que por haber nacido hemos caído y solemos estar atrapados en la red de la inseguridad, de la insatisfacción, del afán también de ser reconocidos, el afán y la necesidad de ser queridos, de ser aceptados y de no sentirnos aislados. Voy a leer un poema que leí hace tiempo y no recuerdo dónde ni quién es su autor o autora, pero a mí me ha servido mucho y lo recuerdo a menudo, que de una manera poética, cómo acercarnos también a la compasión, tanto sea dedicada a nosotros o dedicada a los demás. Y dice, el capullo simboliza todas las cosas, incluso aquellas que no florecen, pues todo florece por dentro por su propia gracia. Aunque es necesario volver a enseñar a una cosa su encanto, poner una mano en la cresta de la flor y tornar a explicarle con palabras y el tacto que es encantadora
para que florezca de nuevo por dentro por su propia gracia. Encuentro aquí una bella y profunda manera poética de ayudar al otro tocándole, metafóricamente tocándole, para ayudarle a que reconozca la gracia de florecer por sí mismo. De hecho, quienes están familiarizados con las 6 paramitas, las virtudes trascendentales, la generosidad, una de las maneras de expresar la paramita trascendental de la generosidad es hacer todo lo necesario para que el otro se sienta digno de sí mismo y genere una auténtica confianza en sus cualidades. Volver a enseñar a una cosa su encanto. Podríamos algunas veces volver a enseñarnos a nosotros nuestro propio encanto. En general, solemos tener occidentales y orientales, los seres humanos en definitiva, una tendencia a desvalorizarnos. Y esto tiene que ver mucho con el yo y con nuestra identidad. El hecho de ser autoconscientes es un gran un gran hallazgo evolutivo, un gran avance evolutivo, pero tiene algunos problemas, trae algunos problemas. Por un lado, el ser conscientes de uno mismo, nuestra identidad, nuestro yo, es necesario porque reúne todos estos pequeños yoes que a diario, en distintas circunstancias, van despertando. Es necesario para unificar toda esta información. Esta idea del yo, de la identidad, el de ser autoconscientes, también nos trae la posibilidad de observarnos a nosotros mismos, tener una mirada introspectiva, íntima, que sumada con la calidez, la crudeza de la honestidad y la tibieza del amor y de la ternura, nos llevan a comprendernos y a reencauzarnos. Pero también trae algunos problemas porque nos hace comparativos y competitivos con los demás. Entonces, la compasión hacia uno mismo, que es un poco el tema del que me voy a encargar hoy, nos invita a analizar las causas del sufrimiento. Es común, este es nuestro recorrido habitual, que seamos muy hábiles o a veces un tanto paranoicos y veamos todas las causas externas o le atribuyamos solamente a causas externas nuestro dolor, nuestra infelicidad, nuestra incomodidad. Pero creo que ya es hora, como adultos que somos, y como parte de la autocompasión, mirar todas las causas del sufrimiento y observar si nosotros, en algún punto, no somos también una causa de nuestro propio sufrimiento. Pensaba hace un tiempo que es como, en vez de quejarme todo el tiempo porque me quemo con la llama de la hornalla, pues ¿qué tal si en vez de echarle la culpa a la hornalla, a la llama, pues no me pregunto si yo mismo no la he dejado encendida? ¿O por qué me he arrimado tan distraídamente a la llama para quemarme? Que no es siempre la mejor opción echarle la culpa al fuego. Antes de meditar un poquito, pues también quiero reconocer esto, que el budismo, que analizará con mucho detenimiento cómo es la formación del yo, de la identidad, y a veces pareciera que en ello hay una idea y una búsqueda punitiva del yo, es fundamentalmente buscar esto, cómo esa idea del yo necesaria, síntoma de salud psíquica o de salud psicológica, muchas veces nos juega en nuestra propia contra.
explorar esa idea del yo cuando se apodera de toda nuestra manera de comprender y de entender y se torna la única posibilidad de relacionarnos con el mundo, si no está siendo ello una causa, un obstáculo para la expresión de la sabiduría y de la compasión hacia uno mismo y hacia los demás. El budismo reconoce que hay un estado de conciencia más elevado que el yo, mucho más elevado que el yo. Pero al mismo tiempo integra que esta estructura mental, el yo, que es provisional, y aquí hay una coincidencia con las psicologías o las ciencias contemporáneas, es un constructo mental necesario, valioso, importante, porque dicho de una manera tan cercana, no hay barco que no necesite de un capitán, de un comandante. Así que también nosotros necesitamos esta suerte del yo capitán, del yo comandante, que nos guíe, relacione la información, nos oriente, pero a veces creemos que solamente somos ese capitán o ese comandante. Antes de explorar algunas de las paradojas en las que nos encontramos, pues vamos a meditar otros minutos. Y esta vez vamos a hacer una meditación guiada, simple, que genere también compasión hacia nosotros. En un contexto muy profundo del Dharma, las prácticas que generan compasión hacia uno mismo y hacia los demás, Kierkegaard y Sokrin, la parte de creación, mantra y disolución, las enseñanzas de Dzogchen, Mahamudra, enseñanzas profundas, elevadas, que necesitan de un gran recorrido, de una gran base de experiencia para ir incorporando cómo podemos trabajar sin contradicción con este aspecto relativo de un yo cotidiano y con este aspecto profundo de una conciencia superior. Pero ahora vamos a hacer un abordaje mucho más simple, cercano, para este poquito rato. Vamos a volver a estos tres aspectos de relajación, quietud y vigilancia o claridad. Tu atención descansa durante los próximos 3-4 minutos en inhalar y exhalar, que es ir asentando esa capacidad que tiene la mente de observarse a sí misma, sin desconocer todos los estímulos que percibe, todas las sensaciones sensoriales que se despliegan en nosotros, pero que nos relacionamos con ella simplemente como un suceso, algo que está ocurriendo y que no demanda ninguna acción, ni siquiera tomar partido en términos de me gusta o no me gusta. Imagina, despierta en tu mente una imagen compasiva, la que prefieras, la que realmente para ti, esa imagen, esa forma, represente la esencia compasiva más pura. Aquella que genera un amor incondicional, un cuidado constante, la luminosidad de la sabiduría y la vitalidad de la fuerza de la ternura. Para los que estamos relacionados
con el método hábil del budismo, podemos visualizar a Chenrezig. Para muchos otros, pues visualizar otra figura. O también una no figura, una luz. Tenue o brillante. Translúcida o colorida. Lo auténticamente importante es que representa esa actitud valiosa y disponible para abrazar y sostener nuestro dolor. El hecho de mantener nuestra atención puesta ahora en esa figura también nos ayudará a que se disipe esa separación entre lo que estamos pensando y lo recreado. Deja que al menos la imagen permee tu mente y llegue a tu corazón. En el Dharma la instrucción es hacer del otro nuestro propio hijo. Que lo que estamos visualizando lo sentimos tan cercano, tan íntimamente ligado a nosotros como nuestro propio hijo. Y también lo inverso, sentirnos nosotros como hijo de lo otro. Dos imágenes, dos metáforas para conectar muy profundamente con esa esencia representada en esa apariencia, la que fuere. Ahora imaginas que en presencia de esa imagen te sientes absolutamente acogido, sin valoración alguna, sin ningún tipo de voz crítica. Hay una cálida y tierna aceptación por parte de esa presencia amorosa. Aunque en un momento te parezca forzado o fingido, esfuérzate en ello. En realidad es un método para conectar con tus cualidades más profundas, las propias. Que no crees habitualmente en esas cualidades muy profundas. Por eso recurrimos a este ejercicio. A una imagen, a una presencia que representa esa incondicionalidad hacia nosotros. Puedes percibir que tu corazón se tranquiliza o no. Puedes percibir que la tensión física o emocional se diluye o no. Pero suceda lo que suceda, esa presencia está más allá de la reprobación, incluso de la aprobación.
no necesita de este par de aprobado o desaprobado para manifestar su incondicionalidad, porque está más allá de toda conceptualización. Puedes, si quieres, visualizar que de esa presencia una tibieza llega y calma, un frío emocional que a veces cala tus huesos. Puedes sentir que dimana una frescura que calma la irritación, el rencor, el enojo o la ira. Una cálida presencia que te rodea, que calma tu sufrimiento, que revitaliza la fuerza, la sabiduría y la confianza en ti. Si es necesario, vuelves a recordar desde el comienzo toda la secuencia. Delante de ti, una imagen o una figura que representa la incondicionalidad. Esa incondicionalidad que no necesita apoyarse en ninguna reflexión, razonamiento, transacción o acuerdo. De esa figura o imagen dimanan rayos de luz o una sensación de calidez, de temperatura, de frescor. Te calma, refresca o alivia. Y fundamentalmente, esa experiencia que se va desarrollando de confianza, tranquilidad, amabilidad, amor, fundamentalmente vas tomando conciencia que esas cualidades emergen de ti, que siempre están absolutamente disponibles para ti a condición de que tú lo estés para ti mismo. Recurre a la figura externa tantas veces te sea necesario y acorta esa brecha arbitraria sintiendo esa presencia, cómo se difuminan sus bordes, su figura, para difuminarse e integrarse en el espacio, y ese es el espacio amoroso de la claridad de la mente y la ternura del corazón que te sostienen, te animan, te reconfortan y te revitalizan. Hasta que en un momento puedas desprenderte de toda visualización o idea externa y simplemente reposes en esa amorosa quietud que sigue engendrando confianza, calidez, solidaridad, afecto hacia ti. Y eso está presente mientras inhalas y exhalas. No se va nunca. En todo caso, somos nosotros quienes nos alejamos. Pero nos invitamos a volver y a permanecer.
Inhala y exhala lenta y profundamente, siendo consciente 3, 4 veces y damos por concluido este pequeño ejercicio. Pero quédate con esta dinámica. Para ejercitarla, no esperes a necesitarla, ejercítala. Y será un recurso que muy fácil podrás poner a tu propia disposición. Muy bien. Ya que estamos hablando de paradojas, de contradicciones, los seres humanos lo somos. Somos paradójicos, somos contradictorios. Esto que señalábamos hace unos momentos, tenemos la extraordinaria posibilidad de ser conscientes de nosotros mismos, pero eso alguna complicación nos trae. Y a veces serias complicaciones. Hay que encontrar un sano equilibrio entre esa identidad menor y esta otra identidad mayor. Entre ese concepto de identidad, personalidad, trayectoria, historia personal, el nombre, la forma, etc. Y lo trascendental, la no forma. Leía estos días a Jeremy Rifkin, La civilización empática, un libro que he comenzado a leer hace poco y trabaja mucho la idea de la empatía relacionada con la entropía, de la empatía relacionada también con la economía, la empatía relacionada con esta contradicción también de cómo los seres humanos nos hemos ido desarrollando en tantos aspectos, incluso en el numérico, cómo ha ido aumentando la población de seres humanos hasta llegar a estos 7.000 millones, cómo esto demanda tantos recursos del planeta y por un lado cómo ha hecho un entretejido empático entre tantísimas civilizaciones y grupos, pero que también esto está ocasionando un daño casi irreversible en la ecología en nuestro planeta. Voy a tomar un aspecto de él y para ser claro voy a leerlo literalmente. Sin un concepto desarrollado de la propia identidad, la expresión empática sería imposible. Y aquí encuentro este vaso comunicante, esto lo estoy diciendo yo ahora, este vaso comunicante entre cómo podemos trabajar con esta idea sana de un yo menor y con esta idea de una conciencia mayor. Sin un concepto desarrollado de la propia identidad, la expresión empática sería imposible. Hace mucho que los especialistas en desarrollo infantil saben que hasta los bebés de 1 o 2 días de edad pueden reconocer el llanto de otros bebés y ponerse a llorar. Una respuesta que suele conocerse como ansiedad empática rudimentaria. La razón de ello es que la predisposición empática, la predisposición a la empatía, forma parte de nuestra biología. Pero la verdadera extensión empática no surge hasta que el niño tiene entre 18 y 24 meses. La verdadera extensión empática no surge hasta que el niño tiene entre 18 y 24 meses de edad, porque allí es cuando comienza a desarrollar una sensación de sí mismo y de los demás. En otras palabras, el niño no puede sentir la condición de los demás como si fuera suya y responder de la manera adecuada hasta que sea capaz de entender que los demás existen como seres separados de él.
Y con esta contradicción viviremos siempre los seres humanos. Que la empatía bondadosa, la empatía como... Ahora cierro comillas, ya dejo de leerle a Jeremy Rifkin, la empatía, la civilización empática, no recuerdo la editorial, pero es muy fácil. La civilización empática. Jeremy Rifkin. Digo que alguna vez, voy a usar esta frase que alguna vez me ayudaba de esta imagen cuando suelo abordar las enseñanzas de la verdad relativa y de la verdad absoluta. Si quieres saltar la cuerda, la soga, la comba, tienes que tomar la cuerda por los dos extremos. Vamos a utilizar esta imagen como nuestra vida. Si queremos mantener un ritmo acompasado, fluido, saltando la cuerda, la comba, la soga, tenemos que tomarla por los dos extremos, el de lo relativo y el extremo de lo absoluto. En este caso, jugar, vamos a ponerle este toque lúdico, entre lo individual y lo colectivo. Que lo individual, y esto es lo que nos aporta la conciencia plena, el trabajo de la compasión, la reflexión, el estudio, la autoobservación. ¿Cómo podemos conciliar la individualidad, el cuidado hacia nosotros mismos, con lo colectivo, con lo social, el cuidado hacia los demás? Que el cuidado hacia los demás no distorsione o no descuide el cuidado hacia nosotros, y que el cuidado hacia nosotros, el cuidado de nosotros hacia nosotros mismos, no empañe, no enturbie o no nos distancie del cuidado que podemos ofrecer a los demás. Hemos desarrollado la capacidad de ser autoconscientes. Las capacidades, y haciendo también unas extremas referencias evolutivas, vamos a hablar del cerebro nuevo y del cerebro viejo. Las capacidades del cerebro mente nuevo, ¿sí? Las zonas más desarrolladas del neocórtex, etcétera, pueden ser y son usadas para tener ideas de nosotros mismos. Y esto es lo que nos ayuda, dicho así muy, muy rápidamente, a tener este concepto de una identidad propia, un sentido del yo, con sentimientos de quiénes somos, de qué queremos ser, quiénes queremos ser, cómo queremos, y aquí empiezan los pequeños problemillas, cómo queremos que los demás nos vean. ¿Cómo queremos que los demás se relacionen con nosotros? La autoconciencia nos permite apreciar el hecho de estar vivos. Y eso es extraordinario porque podemos contemplar la inmensidad, a veces conmocionante, de un cielo estrellado, de un paisaje que nos conmueve, un paisaje físico, natural o humano. Las estrellas en una noche oscura, la sensación y la certeza de estar aquí en un universo insondable, infinito. Eso es increíble. Pero también significa que, atención Houston, ¿no? Que estamos en problemas. También significa que vamos a tener problemas con esta capacidad de ser autoconscientes. Pero esa misma capacidad de ser autoconscientes es lo que nos ayuda a tener control sobre nuestros sentimientos. Control, comprensión. Nuestro sentido del yo está ligado a la memoria. Está ligado a la memoria y a una sensación de coherencia entre nuestros valores, comportamientos y emociones. Así que mi sentido del yo está ligado a la persona que me gustaría ser, a la persona que no me gustaría ser, a la persona que soy capaz de ser y, por supuesto, a mi recuerdo de quién era ayer o hace un tiempo, hace unos meses o hace unos años. En este sentido del yo confluyen unas cuantas habilidades. Decíamos la introspección, el conocimiento de los propios sentimientos, y esto incluso es un hallazgo de estos o un desarrollo de los últimos siglos. Es posible que al menos nuestros tatarabuelos no se conocieran emocionalmente como nosotros somos capaces ahora de conocernos. Esto es un rasgo evolutivo también de nuestras sociedades en estos últimos siglos.
El sentido del yo suele tener algunos problemas porque nuestro cerebro-mente antiguo, la zona reptiliana, el cerebro reptiliano, el que tiene que ver con la preservación de la especie, nos hace muy conscientes, porque está siempre en una suerte de modelo, de modo amenaza, nos hace estar muy conscientes incluso del entorno social y aprovecha las capacidades del cerebro-mente nuevo para pensar en el yo en relación con los demás. Así que de esto resulta que algunas veces nos sintamos inferiores y fracasados en comparación con los demás y que activemos sentimientos pues, de desprecio hacia nosotros mismos. Nos podemos preocupar porque pensamos que no encajamos, que no les gustamos a quienes nos gustaría que les gustáramos, que no estamos a la altura de lo que se espera de nosotros, a la altura de las condiciones que se exige de nosotros, que podríamos estar dando una imagen de debilidad, y en nuestra sociedad individualista, competitiva, materialista, pues esto es uno de los grandes daños que nos hacemos a nosotros mismos. El budismo decía que reconoce la necesidad de un yo sano que cuida tanto de sí como de los demás. Y también entiende que la salud de ese yo menor necesita desarrollar principios fundamentales como la paciencia, la ética, la generosidad, la diligencia, las paramitas. Cuando las enseñanzas budistas se ocupan de las limitaciones de ese yo que estalla ante el menor conflicto como un airbag y todo lo ocupa, se está ocupando de estas limitaciones y de estos obstáculos a la expresión compasiva que proviene del fondo de la bondad que nos anima, que nos habita. Y encuentra entonces que la sobreidentificación con este yo es sumamente problemática. Algo de esto veíamos en el encuentro pasado, o que podéis volver a repasar cuando exploramos esta idea que la mente distraída, la mente discursiva, suele estar maridada, casada con la insatisfacción, con el enojo, con el desprecio, con la irritación. Vivir implica, ya que estamos hablando de retos, vulnerabilidades, fortalezas, vivir implica un enorme reto hacia nosotros mismos, de manejar nuestras vulnerabilidades hasta que encontremos qué son la fuente de nuestras fortalezas. Vivir implica el reto de gestionar nuestras vulnerabilidades, de afianzar nuestras fortalezas, y esto nos ayudará a disminuir el sufrimiento que nace de nuestra resistencia cuando las cosas no se comportan de la manera que quisiéramos que se comportasen. Generar esta doble resistencia, a veces que nos apegamos a las cosas cuando se manifiestan de la manera que nos está gustando que se desarrollen, en la forma en que se desarrollan, disfrutémoslo, pero no pongamos este punto de violencia sutil en querer desconocer que eso habrá de cambiar. Ese es un punto de resistencia. Me gustan los helados y ya, no sé si desde hace mucho tiempo, pero ya me he acostumbrado que se derrite. Que no va a durar por siempre ese helado, como me gustaría que ese helado estuviera disponible para mí, cremoso, refrescante, sabroso, tanto tiempo como yo quisiera. Así que pues bien, celebro las causas y las condiciones que hacen que tenga hoy un buen helado delante de mí, pero no voy a generar ninguna resistencia sabiendo que se va a derretir. En todo caso, pues me apuro, ¿sí? Y lo disfruto. Ni tampoco me voy a negar a comprar un helado sabiendo que se va a disolver, ¿sí? Esa doble resistencia, el de negarnos a las cosas porque se van a manifestar en términos que no queremos, y hay cosas mucho más serias que se derrite un helado, o esa otra resistencia en el que nos negamos a la impermanencia, a reconocer la impermanencia.
Las pérdidas, el dolor, las críticas o el miedo nos causan pesar y la negación o la resistencia lo hacen aún mayor a ese dolor. Claro que no nos gustan los pesares, el sufrimiento, la irritación, todas estas emociones conflictivas o la situación difícil no nos gustan. Nadie elige pasar por ellas. Pero llegan a nuestras vidas, llegan a las vidas de todos, nos gusten o no nos gusten. Esto y mucho más es simplemente parte de la vida. Alguna vez decíamos que podríamos tomar la vida como un gran curso, ¿no?, en el que encontraremos algunas materias que nos gustan, otras que nos gustan un poquito y algunas que no nos gustan nada. Pero entendemos que de todas esas materias vamos a aprender. Abrirnos a la vulnerabilidad, confiando en nuestras fortalezas, nos ayudará a integrar y a aprender a estar con lo que nos sucede y de la manera en que eso está sucediendo, de la manera que fuere. ¿Los problemas desaparecerán por ello? Es muy probable que no. Pero pasada la interpelación a la vida de que ¿por qué a mí?, pues iremos integrando esta otra pregunta: ¿por qué no a mí? Voy a dejar una última pregunta. ¿Qué estás haciendo realmente con tu preciosa vida? Uno de los 4 recordatorios que estamos explorando en Budismo Esencial es la preciosa existencia humana, que analizado de una manera detenida y profunda desde el Dharma, tiene muchos aspectos. Pero en una manera cercana para compartirlo, podría ser esta pregunta: ¿qué estás haciendo con tu preciosa existencia, con tu preciosa vida? Los ingleses suelen decir stop, smell the rose, para, huele las rosas. ¿Qué estás haciendo con tu preciosa existencia? Os voy a dejar con este interrogante. Pero antes de despedirnos, vamos a meditar otro poco. Así que, por lo tanto, antes de volver a este interrogante, que te animo a que no busques respuestas rápidas ni fáciles, permanece en el interrogante, ¿no? ¿Qué estás haciendo con tu preciosa vida? Permanece con el interrogante tan atento como si el mundo estuviera por revelarte sus secretos más últimos y no te quieres perder ni detalle. Nuevamente genera esos 3 puntos de relajación, quietud y vigilancia, claridad. Vuelve a refrescar esa sensación de sentirte amado, de sentirte contenido, querido. Y ahora escucha ese eco que nace desde el fondo de esa ternura, como un amable eco. Stop. Smell the rose. Escucha ese eco y lo haces propio. Que pueda estar libre de dolor y sufrimiento. Que pueda estar libre de miedo y ansiedad. Y cuando no pueda estar libre del dolor y del sufrimiento, ni del miedo ni de la ansiedad, pues pueda tenerme a mí, pueda tenerme a mí misma, pueda tenerme a mí mismo, como un profundo y seguro sitio donde poder cobijarme del dolor, del sufrimiento, del miedo y la ansiedad. Que pueda estar en ese estado mayor de apertura y de amorosa claridad, que es mayor que el dolor, que
que es mayor que el sufrimiento, que es mayor que el miedo y que es mayor que la ansiedad. Por lo tanto, le puede observar, cobijar, calmar. Que pueda experimentar paz y alegría. Que pueda estar libre de dolor y sufrimiento, que pueda estar libre de miedo y ansiedad, y que cuando no pueda estar libre ni del dolor, del sufrimiento, del miedo y la ansiedad, no huya de mí. Por el contrario, vuelva hacia mí, hacia esa dimensión mayor que ese yo dolido, miedoso o ansioso. Puedes permanecer atento a la inhalación y a la exhalación y cuando compruebes la distracción puedes reafianzar, reafirmar esa clara y amorosa lucidez, recordándote pueda estar libre del sufrimiento, del miedo, del dolor o de la ansiedad. Que cuando no pueda verme libre de todas estas situaciones dolientes, no huya de mí. Que pueda acceder a esta dimensión mayor que estoy explorando ahora. Y a veces la puerta para entrar a esa dimensión mayor es la vulnerabilidad. Si traspasas la puerta de la vulnerabilidad sabiendo que vas hacia esa dimensión mayor que ese yo pequeño, allí nace la fortaleza. Inhala y exhala, todo es muy simple y profundo a la vez. Y como una muestra de esa capacidad de esta empatía bondadosa, extensiva e inclusiva, pues deseamos que todos los seres sean felices independientemente de su aspecto y de su forma. Débiles o poderosos, medianos o pequeños, largos o grandes de cuerpo, toscos o delicados, los nacidos y los por nacer. Que todos los seres sean felices, que nadie engañe nunca al otro, ni le desprecie por ningún motivo, ni se deje llevar por ira o por odio a desear el mal de otro ser sensible. Igual que una madre que dará la vida por su hijo, abrace el ánimo rebosante de benevolencia pura con todo el mundo y en todas las direcciones. Arriba, abajo, sin odio, sin enemistad, sin reserva alguna.